Bien, vamos a ver hoy las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Ustedes ya tienen la fórmula en el documento que les envié llamado formulario. Bien, vamos a ver un problema con dos diferentes contextos, la cotización de la plata y los miligramos de vitamina C presentes en diferentes cereales. Bien, y nos arrojan estos dos contextos, estos valores, 20, 16, 17, 16 y 21. Bien, vamos a calcular la media aritmética, la cual es su fórmula, y bueno, es una fórmula muy sencilla, ya que hay que hacer la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos, que en este caso es 5, y nos arroja un valor de 18. Para obtener la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor y el dato que se encuentra en medio, ese es el valor de la mediana. Si tuviéramos muchos datos, entonces lo recomendable es sacar la posición de la mediana con una fórmula, la cual nos indica, como su nombre lo dice, solamente la posición. En este caso nos dio de 3 y hacemos el conteo con los datos ya ordenados. 1, 2, 3. La tercera posición es el valor de la mediana. El valor de la moda, como ustedes también ya lo vieron en su documento que les envié, con teoría la moda es el valor que más se repite, en este caso es 16. Otra medida de tendencia central es la media geométrica, cuya fórmula es la raíz enésima del producto de la multiplicación de los datos. Recordemos que n es el número de datos. En este caso, el número de datos son 5, por lo tanto voy a tener una raíz quinta de la multiplicación de los datos y nos arroja un valor de 17.8808, que es cercano tanto a la media aritmética como a la mediana. Bien, otra medida de tendencia central es la media armónica, el cual, si ustedes observan la fórmula, es la sumatoria del recíproco de los datos, y este a su vez es el recíproco multiplicado por el número de datos. Bien, entonces tenemos 5 datos y ese es n, ya lo habíamos comentado, y aquí vamos a hacer el recíproco de cada uno de los datos y después su sumatoria como nos lo indica la fórmula. De tal forma que nos arroja un valor de 17.76, muy parecido a la media geométrica y cercano a la media aritmética. Bien, también vamos a calcular los cuantiles. Recuerden que, vamos a ver nosotros 3 tipos de cuantiles: el cuartil, el decil y el percentil. Bien, entonces vamos a calcular en este caso el cuartil 3, el decil 4 y el percentil 17. Para hacerlo, primero tenemos que ordenar otra vez los datos y obtener la posición del cuartil. La fórmula que viene en su formulario es la posición del cuartil, ¿sí? Entonces es el número del cuartil, que en este caso es 3, por n, que en este caso es 5, entre 4, este número no cambia, más un medio, este número tampoco cambia. Entonces nos da una posición de 4.25. Si nosotros recordamos cómo habíamos acomodado los datos, pues entonces 4.25 va a caer entre 20 y 21, ¿sí? Al caer entre 20 y 21, entonces aplicamos otra fórmula que también se encuentra en su formulario, en la cual nos dice que pongamos el número más pequeño que tenemos, que en este caso es 20, más un corchete, el decimal que nos arrojó la posición, que es 0.25, multiplicado por la diferencia entre los datos, que en este caso es 20 y 21, y todo esto nos va a arrojar el valor ya exacto, no una posición, sino el valor exacto del cuartil 3, que sería 20.25.
Bien, lo mismo, bueno, la fórmula es muy parecida, la de la posición del decil 4 es el número del decil, que es 4, por n entre 10 más 1/2. Nos arroja un valor de 2.5. La posición 2.5 está entre 10 y 17. 1, 2, 3. Entonces la posición 2.5 está entre 16 y 17. Bien, entonces volvemos a aplicar la fórmula y tenemos el valor más pequeño, que es 16, más el decimal, que es 0.5, por la diferencia entre los datos, y entonces tenemos el valor de 10.5 para el decil 4. Para el percentil 17 vamos igual a aplicar la fórmula de la posición. Es el número del percentil, que es 17, por n entre 100 más 1/2. Nos da un valor de 1.35. El lugar de 1.35 se encuentra entre 16 y 16, por lo tanto el valor de ese percentil será 16. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Bien, ustedes han estado haciendo una serie de problemas y a los cuales les han calculado su límite inferior exacto, su límite superior exacto, su marca, su frecuencia y su frecuencia acumulada ascendente. Entonces, todos estos datos o esta tabla ustedes ya la tienen resuelta de los ejercicios que han estado trabajando las 2 semanas anteriores. Bien, este es un ejemplo y es otro ejercicio, y ustedes tendrán que hacer lo mismo con los suyos, con la información que ustedes ya recabaron. Bien, entonces, a partir de estos datos o basándonos en estos datos, vamos a calcular la media aritmética de los datos agrupados. ¿Qué diferencia hay entre los datos agrupados y sin agrupar? Es que los datos agrupados nos arrojan una tabla y una frecuencia. Bien, entonces la fórmula, que vuelvo a repetir, ustedes ya tienen en su formulario, nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de la marca por la frecuencia. Bien, entonces ubicamos mi marca y mi frecuencia y entonces las multiplicamos, más ahora la marca y la frecuencia de la clase B, más la marca y la frecuencia de la clase C, más la frecuencia y la marca de la clase D, que en este caso pues nos va a dar 0, porque aquí tengo un valor de 0, y más la frecuencia de la marca y de la frecuencia de la clase E. Todo esto se suma y se divide entre el número de datos y nos arroja un valor de 912.2. Bien, para ahora calcular la mediana, vuelvo a repetir, para datos agrupados, primero tengo que sacar la posición de la mediana. Esto lo hago siempre con respecto a la frecuencia acumulada ascendente, ¿sí? Entonces, la posición de la mediana me arroja un valor de 10.5. 10.5 no cabe en 6, sino cabe en 11. Entonces, voy a tomar para hacer la mediana esta línea que le corresponde a la clase B. Bien, entonces me pide el límite inferior. ¿De qué clase? Pues dijimos que de la clase B, 708.5, aquí está, más n, que en este caso es 20, es el número de datos, dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada, ¿sí?, ascendente de la clase anterior. Si estoy sobre esta clase, que es la clase B, entonces la clase anterior sería la clase 6. Perdón, la frecuencia acumulada 6. Entre, dice aquí, la frecuencia que contiene la mediana, o sea, la frecuencia de esa clase que estoy trabajando, que es la clase B, sería 5. Y este valor es el intervalo exacto, que también ya lo calcularon, de hecho la primera semana, y en este caso o en este problema es 194.
y toda esta operación nos arroja un valor de 863.7. Bien, para la moda nos vamos a basar en la definición de la moda, que nos dice que es el valor que más se repite, el valor con la frecuencia más alta. En este caso sería 6, la frecuencia más alta, entonces voy a tomar, como aquí está ubicado el 6, voy a tomar toda la fila de la clase A. Bien, entonces me dice límite inferior de la clase que contiene la moda, entonces sería 514.5. Después me indica que voy a restar la frecuencia, ¿sí?, anterior a la moda, perdón, la frecuencia de esa moda, ¿sí?, o la frecuencia de esa clase que estoy tomando, que en este caso es 6, menos la frecuencia anterior a la clase que contiene la moda. Como no tengo una frecuencia anterior, voy a tomar el valor de 0. Bien, aquí vuelvo a repetir estas variables, y entonces sería 2 por 6 menos 0, menos la frecuencia siguiente a la moda, en este caso sería 5, la que le sigue. Entonces, aquí por eso voy a poner 5 multiplicada por el intervalo exacto, que es 194. Y el valor que me arroja es 680.7857. Bien, la media, ahora vamos a calcular la media geométrica. La fórmula de la media geométrica me está indicando la raíz enésima de la marca elevada a la frecuencia. Bien, y la multiplicación de todas ellas. Como tengo 20 datos, entonces voy a poner la raíz veinteava de la marca, en este caso la primera es 611.5, elevada a su frecuencia, que es 6. La otra sería 805.5 elevada a la 5, y así sucesivamente hasta multiplicar por 1387.5 elevado a la cuarta potencia. Todo este valor o esta operación me va a arrojar un valor de 872.6249. Bien, la media armónica. La media armónica, su fórmula nos dice que vamos a dividir la frecuencia entre la marca y vamos a hacer una sumatoria. Después vamos a sacar su recíproco y lo vamos a multiplicar por n o por el número de datos. Entonces 20 es el número de datos y voy a dividir la frecuencia entre la marca que corresponda, 6 entre 611.5, 5 entre 805.5 y así sucesivamente, y lo voy a sumar. Eso me va a arrojar un valor de 836.6574. Si observamos, la media armónica y la media geométrica son parecidas. Sí están un poco desfasadas de la media aritmética, pero también son semejantes a la mediana. Bien, vamos a calcular en este problema, vamos a calcular el cuartil 1, el decil 6 y el percentil 35. Antes de aplicar la fórmula de datos agrupados, primero tenemos que saber su posición. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la posición de los cuantiles y siempre va a ser con respecto a FA, a la frecuencia acumulada ascendente. Bien, la primera posición, que es el cuartil 1, me arroja un valor de 5.5. 5.5 cabe en 6, entonces voy a tomar la primera clase, que es la clase A, para calcular el primer cuartil. LC me indica que es el límite inferior del cuartil deseado, en este caso es 514.5, más N, que es 20, entre 4, en este caso no voy a multiplicar 20, o en este caso voy a multiplicar 20 por 1, porque es el primer cuartil, entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a la del cuartil. En este caso no hay una frecuencia acumulada anterior, por lo tanto voy a poner 0, entre la frecuencia del cuantil, que en este caso es 6, por el intervalo exacto que dijimos que era 194, y me arroja un valor de 676.16. Bien, para el decil 6 voy a hacer un procedimiento semejante. Calculamos la posición y observamos que es 12.5. 12.5 no cabe en 11,
caben 16, entonces voy a tomar todo el renglón de la clase C. Bien, entonces me dice la fórmula límite inferior de la clase que contiene el cuantil deseado, que sería 902.5, más, aquí se voy a multiplicar 6 porque quiero el decil 6, por n, que sería 20 el número de datos, entre 10, porque es decil, es un decil, menos la frecuencia acumulada anterior. Si tomé 16, entonces ahora voy a tomar 11, que es la anterior, entre la frecuencia de esa clase, que sería 5, por el intervalo exacto, que es 194, y me arroja un valor de 941.3. El percentil 35 vuelve a ser un procedimiento semejante. La posición me arroja 7.5, ya no caben 6, caben 11, entonces voy a tomar toda la fila de la clase B. Bien, entonces me indica que es el límite inferior exacto de la clase B, sería 708.5, más el número de percentil, que sería 35, por el número de datos entre 100, menos la frecuencia acumulada anterior. Si estaba yo en la segunda fila, 11, ahora voy a tomar la anterior, que es 6, entre la frecuencia de esa clase, que sería 5, multiplicada por el intervalo exacto, y eso me arroja un valor de 717.3. Bien, y entonces esa sería la explicación de las medidas de tendencia central.